damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de John Giuliani, abogado, catedrático, ex juez del Tribunal Superior Electoral y ex embajador de la República Dominicana en Israel, a propósito de que el conflicto de Israel y Palestina sigue causando gran preocupación con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido, y aquí estoy para comentar con el pueblo dominicano a través de su medio todas sus inquietudes. Bueno, doctor, por lo que todas estas cosas que Laura dice, usted tiene muchos temas con los que podemos abordar, pero tal vez es interesante comenzar por donde ella terminó, el conflicto que fue Gaza. por donde empezamos. Exacto. En el programa bueno. En el programa bueno. Sí. Un poco, usted que vivió esa experiencia en Israel y puede tener detalles mejor. Sí, mira, yo viví lo que es el Mossad, lo que es el Servicio de Inteligencia Israelí. Inclusive debo hacerle esta anécdota para que ustedes se ilustren lo que es Israel internamente con el servicio, por ejemplo, diplomático, que era que yo representaba a nuestro país allá. En Israel, las embajadas, la mayoría, no tienen no tienen militares a su servicio en las embajadas. Solamente las 5 principales, Rusia, China, Estados Unidos, es que ellos le dan ese servicio. Y cuando yo pregunté, cuando llegué a Israel, que por qué era eso así, me decían que el servicio de inteligencia israelí interno era tan bueno y tan eficaz que no había necesidad de asignarle personal militar a las demás embajadas para esos fines, de tener militares en su sede cada embajada. Y la mayoría, solamente las 5 principales países del mundo, es que tenían ese servicio. O sea, con eso quiero dar a entender para que el pueblo dominicano pueda ver que el servicio de inteligencia interno de Israel es muy eficiente. En Israel tú puedes andar a cualquier parte y hora del día en la calle y nadie te va a quitar un celular, como ocurre en estos países, nadie te quita, no hay asalto, o sea, es muy seguro andar en Israel, en Tel Aviv o en Jerusalén a cualquier hora del día. ¿Cómo explicar los ataques que le hicieron la gente de Hamas a Israel? Bueno, De esa dimensión. De esa dimensión. De esa dimensión. Y rompieron con toda la inteligencia y todas esas cosas. Hay una versión que es la que yo realmente de manera personal creo, que es que Israel dejó que le dieran el golpe para entonces tener la reacción de solucionar de forma definitiva el problema de Gaza que lo venía agobiando desde 2005, cuando Ariel Sharon entregó esa franja a los palestinos para que ellos establecieran su seguridad y su manejo interno. De todo modo, debo decir que la franja de Gaza, cuando yo estaba en Israel, todo lo que entraba a esa franja por aire, mar o tierra, era supervisado por Israel. O sea, la comida, el combustible, el dinero que podía mandar Qatar, todo era supervisado por Israel. Inclusive nosotros nos llevaron al servicio diplomático en una visita a la valla, a la defensa que dividía Franja de Gaza con Israel, y tuvimos examinando los túneles que se hacían, porque déjeme decirle, Gaza está llena de túneles completos, ellos tienen una ciudad debajo de la tierra. Ahora, si yo acepto esa teoría que usted plantea de que Israel se dejó del golpe para accionar, ¿cómo va a solucionar el problema? Porque Gaza seguirá siendo un problema, ahora mucho más complicado después de lo que ha ocurrido. Sí. Es decir, lo que quiere decir que el problema, más que solucionarse, se complica. Sí, fíjate que Estados Unidos sigue poniendo presión al primer ministro para que haya un acuerdo de paz, y Israel se resiste. Dice que hasta que no terminen los objetivos militares que ellos se trataron con la incursión, ellos no van a hacer un acuerdo de paz. Hasta ahora Estados Unidos ha tenido ese discurso formal, pero en la práctica ha impedido todo cese de fuego. Sí, pero hay diferencias fundamentales entre Estados Unidos e Israel ahora mismo. Sí, pero ¿cómo va Israel a resolver el problema? Porque Gaza sigue estando ahí, solo que ahora con un cuadro dramático, complicado. Bueno, ellos tienen una franja de Gaza completamente destruida, sí, pero más de un 70%. Ellos se van a quedar ya con el control de esa franja. Sí, ¿agregarían ese territorio al suyo? No, aunque no lo agreguen en principio formalmente como un territorio de Israel, porque eso lleva un tiempo hacerlo y políticamente quizás no le convenga.
ellos van a tener control de esa franja para no recibir ataques de misiles desde ahí, de tan cerca, en las ciudades principales de Israel. O sea, ese es uno de los objetivos fundamentales de la incursión, según mis informaciones. ¿Pero qué pasaría entonces con los palestinos que están actualmente en Muchos ya se han ido a través del estrecho de Rafah, se han ido a los países que están alrededor de Israel, Jordania, Egipto, el Líbano, muchos se han ido. Muchos palestinos ya huyéndole al conflicto que en el territorio se ha desarrollado, han salido ya. Bueno, pero vamos a verlo en términos prácticos. Israel llegó un momento en que comenzó a poblar buena parte de la franja de Gaza, incluso a construir viviendas, esa cosa. ¿Pudiéramos pensar que Israel en definitiva se quedará con ese territorio? Sí, porque desde el punto de vista de la seguridad de las ciudades que Israel entiende que deben tener paz para desarrollar sus actividades comerciales y sus actividades normales, no puede cometer el mismo error que se cometió en el 2005. Bueno, pero que Israel, si extiende su frontera, seguirá estando rodeado por adversarios. Seguirá estando rodeado por adversarios, pero son adversarios que son países que ellos controlan mejor. Fíjate que la mayoría de los misiles que llegan a Israel no llegaban de los países que son enemigos de Israel y que están circundantes, y que eso Israel no lo puede evitar, sino la mayoría venía de la Franja de Gaza, pero porque eran los más subversivos. Porque muchos de sus países enemigos se apoyaban y le daban recursos, en las organizaciones que estaban en Gaza. Recursos, sí, pero ellos, el objetivo militar es que Gaza no siga siendo lo que era. Y hasta que ellos no consigan eso, no van a hacer acuerdo de paz. Ahora, hay espacio porque ha surgido en el conflicto la vieja idea, de que se declare un Estado palestino como forma de darle un territorio, darle una personería y ver si se resuelve el conflicto. Quedará pendiente siempre lo del famoso muro de las lamentaciones, ¿verdad? Sí, dentro de Israel hay personas israelíes que están de acuerdo con esa tesis de que existan dos estados, pero hay una gran parte de personas y funcionarios y gente muy influyente en el gobierno israelí que no aceptan y dicen que no, que crear dos estados en tan poco terreno sería un foco de violencia, porque ellos dicen que los palestinos nunca van a perdonar a los judíos. Inclusive si tú te pones históricamente a ver, a Israel se le ha atacado desde hace más de 3.000 años y se le ha tratado de erradicar del territorio que ellos llaman que fundamentalmente la tierra prometida. De la tierra prometida hace más de 3.000 años le pertenece a ellos, y es por lo cual ellos luchan y se defienden. Inclusive antes de crearse el movimiento sionista, Israel está siendo tratado de eliminarse a Israel y a los judíos de la faz de la tierra. ¿Qué ha pasado que después de los ataques de destrucciones allá en la Franja de Gaza, países, ¿verdad?, alrededor de Israel planteaban disparar, hablaban de guerra los sionistas y todas esas cosas? Sin embargo, eso como que se ha aplacado. No, han habido incursiones inclusive de Israel en puntos específicos donde ellos entienden, la inteligencia entiende que hay armamento que le pueden hacer daño, y ha habido la incursión de la Fuerza Aérea en esos países que están circundantes de Israel. Y en el Líbano, que Hezbollah tiene foco de ataque muy importante, y Israel ha incursionado con sus aviones y ha destruido armamento que pueda hacerle daño por la vía aérea. O sea, eso no se va a parar. Inclusive la estrategia de Hamas era, con ese ataque que se hizo el 7 de octubre, que el conflicto se generalizara y ese conflicto degenerara en una conflagración mundial, donde una parte de los países a nivel del mundo completo estuviera del lado de Israel y otra parte estuviera en favor de los palestinos y de lo que estaba haciendo Gaza con ese ataque del 7 de octubre. Pero quizá esa misma estrategia, porque ahí confluyen todos los intereses imperiales
los rusos, los americanos, los chinos. Los chinos, todo el mundo tiene derecho a coger cualquiera de los dos bandos. Los chinos se han metido de una manera extraordinaria ahí en esa zona. Sí, esa era... Esa misma influencia genera ese equilibrio y evita un enfrentamiento mundial. Sí, pero yo te estoy hablando, Israel tiene su estrategia en su dirección, vamos a decir, que la ejecuta el primer ministro, porque el pueblo dominicano debe saber que quien manda en Israel es el primer ministro. La figura, según el sistema parlamentario que gobierna Israel, no es el presidente de la República. Ese es el jefe de Estado. Ese es el jefe de Estado y de los actos protocolares que representa a Israel, pero en el Ejecutivo, o sea, el que ejecuta toda la acción militar y todo lo que se va a decidir en Israel importante es el primer ministro. Y en el esquema inglés, el sistema español de la corona. Sí, y la configuración del poder se determina por las negociaciones que se hacen en el Parlamento para adquirir la mayoría, que es la que designa al primer ministro, donde se cede posiciones y ministerios del Estado israelí a los partidos políticos que hacen el acuerdo para crear una mayoría dentro del Parlamento. Pero este mundo está patas arriba, porque estamos hablando de los ataques primero de Hamas y después la reacción de Israel en Gaza. Se está diciendo que ha disparado contra otros países. A pocos objetivos. A pocos objetivos. Está el caso de Rusia en Ucrania. Está ahora mismo los ataques que hicieron. Mataron en Rusia un ataque terrorista de cientos de muertos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera en los próximos meses? ¿Que esto merme o que todo esté en conflagración? Fíjate, te voy a dar un dato. Antes del primer ministro Netanyahu, que es un halcón, Netanyahu es un hombre de tomar decisiones fuertes en la política israelí, es reconocido así. Antes de él llegar al puesto, retornar al puesto de primer ministro, Israel no había incursionado en la guerra de Ucrania y Rusia. Y todo estaba bien, pero cuando llegó Netanyahu hubo una incursión, aunque no muy denunciada y no muy pública para todo el mundo, donde se dice que Israel incursionó y destruyó un gran arsenal que tenía Rusia dentro de Ucrania, de armamento. Eso trajo como consecuencia que Israel se metió en la guerra de Ucrania de esa forma, antes del 7 de octubre, donde recibió el ataque de Hamas que estaba en Gaza. O sea, todo eso está relacionado, porque la política mundial hay cosas que se ven y cosas que no se ven. O sea, hay cosas que se mandan a hacer que son responsabilidad de ciertos países, donde no se asume la responsabilidad de lo que se hace, sino se hace de manera contratando, inclusive a veces hasta personas que son... Hay que decir que en la política exterior Israel está donde está Estados Unidos y donde está Londres. Son aliados. Así es. Son aliados y viceversa, ¿verdad? Yo vi una imagen de una foto de Vladimir Putin y del otro lado el jefe de Corea del Norte, donde decía, estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Sí, ese es el objetivo de los terroristas, o sea, que sus acciones degeneren a nivel mundial una conflagración mundial, o sea, porque ellos lo que buscan que se haga realidad, o sea, que el conflicto se haga mundial, no se haga regional. Ahora, en términos de la dimensión de la incursión que ha tenido Israel en Palestina, se ha hablado incluso de que eso pudiera categorizarse en algún momento como genocidio. ¿Cuál es su opinión sobre esa agresividad y lo que ha estado ocurriendo en términos humanitarios en la Franja de Gaza? Mira, Israel siempre que hace ese tipo de incursiones, manda aviones primero y tira papeles con instrucciones en el idioma de los ciudadanos para que los ciudadanos se enteren que tienen que alejarse de cierta zona donde, por ejemplo, va a haber un ataque aéreo. Ellos acostumbran para que no haya pérdidas humanas cuando ellos hacen las incursiones aéreas de sus aviones, que son los aviones más modernos del mundo y con la mayor capacidad de hacer daño
de destrucción cuando ellos atacan por la vía aérea. Ellos siempre aéreo un día o 24 horas, o 12 horas antes, para que no haya pérdidas humanas. Pero son objetivos militares. En los objetivos militares y en una guerra declarada, como está en este caso en esa zona, o sea, no se puede dejar de conseguir objetivos militares porque haya civiles. O sea, aunque déjame decirte que jamás tenía objetivos militares, por ejemplo, en hospitales y en áreas donde más había población civil. ¿Buscando qué? Buscando eso mismo, que si se le quería llegar a esos objetivos militares de Hamas, hubieran pérdidas humanas en el camino o en la conflagración para ellos políticamente usarlo a nivel mundial. Se utilizaban en los hospitales, las iglesias, para ellos tener dirección militar. A veces lo hacían túneles debajo de donde estaban ubicados, por ejemplo, hospitales, para ellos operar desde ahí y evitar que Israel pudiera, por ejemplo, atacar un hospital que estaba debajo y debajo del hospital estaba una ejecución militar. ¿No es cuestionable en términos humanitarios? Siempre es cuestionable porque uno no puede apoyar, o sea, la pérdida de vidas humanas en una guerra, pero hay que ver las dos partes, cómo se manejan con el tema. Yo veo que la calificación de genocidio que Laura ha planteado es poco probable en la medida en que Estados Unidos e Israel estén metidos apoyando a Israel. Sí, porque pero ellos son los que controlan también todos esos mecanismos que puede clasificar ese tipo de cosas, como para llevar una acción judicial. Pero quería preguntar esto, porque este es un año en que va a haber muchas elecciones en muchos países muy determinantes, incluyendo Estados Unidos. Así es. En noviembre, eso en la de Estados Unidos. En Francia también, en Francia también va a haber elecciones. Y en muchos países, en Alemania también, que tienen mucho que ver con este conflicto. ¿Pudiera los resultados de las elecciones de estos países cambiar el panorama y que pueda dar pie a encontrar salidas diplomáticas a muchos de estos temas? Yo diría que sí, que tiene que influir, porque el cambio de presidente en cualquier país, de lo que usted ha mencionado, influye en las decisiones de apoyo político de un país a otro. O sea, en todos esos países el presidente es el que tiene la dirección de la política internacional. Y entonces, si hay un cambio de mando, es evidente que eso puede influir en si se está apoyando tal o cual decisión a Israel, en este caso, o si se tiene una posición pro-palestina en otro de los casos. John Giuliani, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Siempre un placer. John Giuliani, catedrático, ex juez del Tribunal Superior Electoral y ex embajador de la República Dominicana en Israel. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.